puedan, y vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 33, del 7 al 11. El libro de Ezequiel, capítulo 33, del 7 al 11. Amén. Y ahora vamos a prepararnos para el mensaje de la comida espiritual que Dios tiene para nosotros en esta mañana. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vamos a orar por la palabra del Señor. Aleluya. Señor, te damos gracias por esta palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú pongas carbón encendido en los labios de nuestro pastor Jehová. Te pedimos, Señor amado, que tú lo uses con una unción poderosa para traer el mensaje, Jehová, que tú le tienes a este pueblo en esta mañana, Señor. Señor, porque tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Hay un programa, Señor, pero tú eres el que lo cambias y tú eres el que dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que se haga? Aleluya. Y en esta mañana, Señor, lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Quisiera compartir con ustedes una transmisión de un programa de televisión que se llevó a cabo en el 2007. Perdonen que me disculpen que no tuve tiempo de traducirlo, sí que lo voy a leer en inglés. Y leyendo en inglés, pues espero que puedan entender el asunto que voy a comenzar en esta mañana. Dice así la transmisión del programa que se llevó a cabo en el 2007. Dice: from the moment he could speak, Jazz made it clear he wanted to wear a dress. At only 15 months, he would unsnap his onesies to make it look like a dress. When his parents praised Jazz as a good boy, he would correct them, saying that he was a good girl. The Jennings wanted to believe it would pass. Scott said he was a little bit of denial about what Jazz was trying to tell them. After all, even their rowdy twin boys, who are 2 years older than Jazz, had painted their nails. When Jazz was 2, he asked his mother a question that left her numb and frozen. He said, "Mommy, when's the good fairy going to come with her magic wand and change, my genitalia?" That was not my reaction. Esa no fue mi reacción. Cuando durante esta semana también pude presenciar un programa similar. Y lo que le acabo de leer es lo que se refieren los psicólogos y los psiquiatras como un niño diagnosticado con un desorden de la identidad de género. Se le refiere como un transgénero, básicamente a aquellos que los psiquiatras y los psicólogos diagnostican con esta condición. Es una condición de que un niño, básicamente un bebé de meses supuestamente, ha llegado a creer que ha nacido con el cuerpo equivocado. Algunos sí pasan por fases, porque yo estoy seguro que muchos han pasado por fases. Yo sé que algunos niños quizás, cuando fueron pequeños quizás, o algunas niñas también quizás, experimentaron con los juguetes, aquellos que tienen hermanos y hermanas, quizás experimentaron con sus juguetes, o su prenda de ropa, etc.
etc. O quizás algunos varones experimentaron con la prenda de ropa de su hermana o su mamá. Esas son fases. Yo no voy a decir todo lo que experimentaste porque quiero que te quedes tranquilo y tranquila mirando para acá. Pero sabemos quizás algunos varones quizás cogieron los tacones de su mamá o la ropa interior y se experimentaron. Y cuando ella dijo, ¿qué pasó? Esta cabeza está revolcada. O quizás algunas de las hembras experimentaron con alguna también ropa de su papá. Y son fases a veces que uno pasa. Pero en el caso de este diagnóstico, supuesto diagnóstico, es una fase que quizás no quiere pasar. Nadie sabe por qué niños como Jazz padecen del desorden de la identidad de género. Cuando digo de la identidad de género, donde físicamente nacen con el género de varón y se creen por dentro que son niñas. O niñas nacen con el género de niñas y por dentro creen que son varones. Nadie sabe, todo el mundo tiene teorías, pero nadie se explica de por qué esto sucede. Pero tiene su origen en el plano espiritual. Ya con esto ya comienzo a hablar de dónde tiene el origen. Y tiene un origen en el plano espiritual porque está basado en cómo se siente por dentro. Está basado, y esto lo pude escuchar, decía, no, lo que tiene son 16 meses y se siente como si fuera una dama o se siente como si fuera un caballero. Así que está basado en el sentimiento, está basado en lo que yo estoy sintiendo por dentro. Y entonces si está basado en lo que se siente por dentro, lo de por dentro es que es espiritual. Todo lo que está por dentro es espiritual. Así que implica entonces que estamos hablando de un estado espiritual, de un sentimiento, y todos saben que los sentimientos van y vienen. Y como se trata de sentimientos, entonces constituye un ataque sobre el espíritu de un niño de parte del enemigo y también facilitado por los padres que están faltos de discernimiento espiritual. Es un problema espiritual, especialmente en una edad de meses, especialmente en una edad de años, de pequeñeces, de que pueda sentir algo que quizás los conflige, que pueda sentir algo de quizás le confunde, y como es un sentimiento y está basado en lo espiritual, es un problema entonces y constituye un ataque sobre el espíritu de un niño y de una niña, porque a Satanás no le importan las edades. Él sí puede atar y puede atacar un niño, una niña, aunque tenga meses, aunque tenga semanas, lo va a intentar de hacer. Por eso no te extrañarnos de ver programas como este y de ver como muchas veces, como mencioné, el programa que vi que tenían un niño. Supuestamente lo estaban entrevistando y la familia y todo lo demás, y yo sé, ¿dónde está papi en todo este cuadro? Porque que es otros tiempos, porque si yo llego a salir para afuera con la ropa interior de mi mamá, mi papá, yo no estoy viendo, quizás fuera la primera y la última vez que quizás me pusiera a experimentar con cosas así, porque eran otros tiempos, pero papá no estaba en todo el cuadro y tenían al niño aproximadamente 2 años vestido con un trajecito de mermaid. Entonces trajeron a otro también aproximadamente de 2 años, trajeron un trajecito de Pocahontas. Entonces yo miraba y entonces no me estaba enojando tanto con los padres, no me estaba enojando tanto necesariamente con ese despliegue. Lo que por dentro me comenzó a crear un enojo santo es ver cómo el enemigo estaba atacando el alma, el espíritu de un niño para transformar, para confundir y para destruir lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Tenemos que entender que Dios creó la sexualidad. Dios creó la sexualidad para complementar y completar el esposo y la esposa y el varón y la hembra. Así que Dios lo creó. Y dice en la misma palabra que Dios es el creador de los géneros, varón y hembra los creó. Así que cuando se argumenta que se nacieron así, entonces Dios es responsable de ese nacimiento, Dios es responsable de esa creación supuestamente, que entonces Dios es la culpa de por qué se siente así, y remueve entonces la responsabilidad personal por las elecciones y a veces los escogimientos que nosotros hacemos. Es un ataque que hace fallar en cumplir las intenciones, los planes, los propósitos y las misiones de Dios, que Dios ha diseñado, que Dios tiene propósito a través del género con lo cual una persona nacida. Dios, al darte el género que tú tienes, sea varón y sea de hembra, Dios tiene un propósito, Dios tiene una intención. Por la razón que te lo dio, es porque Dios tiene un propósito de cumplir a través de ti, a través del género que Él te dio. Si Dios te hizo nacer varón, es porque Dios quiere a través de la masculinidad hacerte cumplir unos propósitos en esta tierra, cumplir su voluntad en su vida a
través de ser varonil, a través de tu masculinidad. Si Dios te hizo femenino, si hizo femenina, si te hizo varona, es porque Dios tiene unas intenciones, un propósito que quiere llevar a cabo, que quiere cumplir, que quiere realizar a través de tu feminidad. Y como el enemigo sabe, pues comienza a tratar de establecer confusiones. Y comienza a atacar, como y repito, como es un sentir, porque así me dijeron, no, yo me siento así, lo papá, pues mira, pues está bien, vamos a comprarle a Pepito pues las cosas de Pepita, vamos a comprarle trajecitos, vamos a comprarle tacos, y como es espiritual y no pueden discernir lo espiritual, entonces facilitan el ataque del enemigo sobre sus vidas. Y lo que estoy mencionando esta mañana no es diferente, no hay ninguna diferencia. No creo que esta mañana sea, tú estás en contra de los transgéneros. No, yo estoy en contra del transgénero. Yo estoy en contra de todo aquello que impide y entorpece que la voluntad y la misión y el propósito de Dios se cumplan en el ser humano. Igual reacciono de la misma manera cuando vi un despliegue de esa clase. Reacciono de la misma manera cuando un padre le da drogas a un niño de 2 años. Cuando un padre le da cocaína y todo el mundo dice eso está mal. O cuando un padre quizás abusa emocional, sexual o verbalmente de un niño de 2 o 3 años, que también uno reacciona, eso está mal. O cuando un padre le da vicio o le pone pornografía a un niño de 2 o 3 años, uno rápido determina, eso está mal también. O cuando un padre lleva a sus hijos para robar cosas de las tiendas, un niño de 2 años, para que se meta cosas dentro de la ropa y salga de ella caminando, y uno puede decir, eso está mal. De la misma manera, cuando visten a Pepito como si fuera Pepita, o Pepita cuando fuera Pepito, también está mal. También está mal porque todas ellas violan cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios con su nacer, la misión de Dios en sus vidas. Todas aquellas entorpecen y todas aquellas son parte del plan y de un ataque satánico sobre el plan de Dios en la vida del ser humano. Lo que más me molestó en el espíritu es a través de este método. Y es un método de destruir el varón y sus efectos e influencia en este mundo. Y mientras yo lo veía, Dios mío, y me estoy enfocando más en los varones porque las damas son más. Entonces yo decía, Señor, si las damas son más y son mayoría, y tras que eso, entonces el enemigo va a coger los caballeros también y transformarlas en damas. Y entonces, ¿dónde va a estar entonces el efecto del varón, el efecto de la masculinidad? Porque los dos hacemos falta. El hombre y la mujer, los dos hacen falta. En la iglesia, los dos hacen falta. Una iglesia de todos varones y todo hembra no produce, porque hace falta un varón y una hembra para reproducir. Por eso que todos hacen falta. Lo que la iglesia va a parir, lo pare a través de los hombres y las mujeres. Lo que van a hacer a través de la iglesia de Cristo es a través de los hombres y las mujeres. Yo miraba y decía, tras que la droga están matando a los varones, tras que la violencia está matando a los varones, tras que la ganga están matando a los varones, y ahora supuestamente este desorden de ideal de género me lo está acabando de matar también. Están vivos quizás físicamente, están vivos quizás respirando, pero en el espíritu están siendo atacados, ¿por qué? Porque su misión y su propósito está siendo trastornado. Porque hoy me repito, Dios tiene una misión y un propósito que cumplir a través del género con lo cual ha permitido que una persona naciese. Porque es la intención del enemigo matar y destruir al varón. Busca dar la varona, pero busca matar y destruir el varón. Por eso que cuando se acercaba el tiempo del libertador de Israel en el tiempo del Éxodo, comenzó entonces el faraón a decir, mátame a todos los varones. Porque los varones son los que hacen las batallas, los varones son los que protegen, los que guardan. Los varones sí que dicen, mátame a todos los varones. Y cuando Jesucristo nació fue lo mismo. Dijeron, mátame a todos los varones que estén en Belén hasta los 2 años. Porque siempre ha sido la intención desde un principio. El enemigo destruir al varón, destruir el efecto que tiene sobre la sociedad, el efecto que tiene sobre la familia. Te lo voy a probar. ¿Por qué? Porque el varón normalmente es una presencia que controla, una presencia que disciplina. Porque cuando un hijo se levanta y comienza con mucha testosterona, porque sabe que los hijos a veces tienen mucha testosterona. Estoy hablando de los hijos. Los varones como que le empieza a salir bigote, le empieza a salir pelo en el pecho, pelo en otros sitios, empiezan a crecer y se creen muy machos. Y si no hay un varón acá, te controlas. ¿Ok? Te controlas.
Y si esa influencia es sacada, entonces tenemos a un varón con mucha testosterona corriendo en la casa suelta sin que nadie lo controle. Y sobre la varona, destruir efectos sobre la varona para que entonces haya varonas, mujeres confundidas, creyendo que si tienen sexo con una persona están teniendo intimidad. Y muchas veces la única vez que se sienten amadas, se sienten queridas, es cuando están entregando su cuerpo a otra persona. Y por la razón, muchas veces, una de las raíces de esos sentimientos es por no haber tenido una relación saludable con su mamá. Y por eso están buscando en cuerpos. Por eso están buscando en relaciones. Por el efecto de la ausencia, sea por actividad o pasividad del varón en su casa, en su hogar. Y eso es lo que el enemigo busca, destruir el efecto no solamente de la hembra, pero del varón dentro de la sociedad. Totalmente destruir su efecto, aunque esté vivo, que esté pasivo en una esquina, que no esté controlando nada, que no esté dirigiendo nada, que no esté cuidando nada ni nadie en el hogar. Y al tenerlo en esa condición, producir los resultados. Si usted le quiere probar lo que estoy compartiendo, usted puede ir a cualquier lugar donde los varones escasean. Donde los varones escasean, entonces hay aumento y hay sumisión de delincuencia, de violencia, y etcétera, 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 porque no hay varones para controlar, esa testosterona. Usted puede ir a cualquier lugar donde no existen, donde usted tiene una gran mayoría, estoy hablando de generalidades. Usted puede ir a un caserío, no tengo nada contra los caseríos, pero si usted va a un caserío, usted va a ver muchas madres solteras, hay pocos padres, los pocos que están, o Dios los tiene atado con drogas, o Dios los tiene atado con violencia, Dios los tiene atado con un montón de otras cosas para que no puedan influenciar esta juventud que se está levantando. Y entonces, en ausencia de eso, entonces ve cómo donde permea la ausencia de la influencia positiva varonil, comienza entonces la violencia y todas estas cosas. Eso es una de las raíces. Ya mismo, ¿por qué traje esto en esta mañana? ¿Por qué preparé? Y comencé esta mañana con esta historia. ¿Por qué? Porque número uno, una de las cosas que el texto llama y que nosotros también estamos llamados, especialmente al ver más de este tipo de despliegue, vas a ver más. Lo más seguro va a haber programas cómicos, programas de televisión donde presenten niños de 2 y 3 años vestidos de damas o damas vestidos de caballeros de 2 y 3 años. Lo vas a ver más, porque es un intento de integrar esta condición, especialmente dentro de la sociedad, porque se está tratando de integrarlo como parte normal de la sociedad, porque está apoyada y evangelizada de parte de los psiquiatras, los psicólogos, los gobiernos y los medios noticiosos. No fue hace mucho, nosotros tuvimos en West Palm Beach un casito de este mismo, donde mandaron al varón vestido de nena y se formó un revolú, porque los demás padres apropiaron de qué es esto. Y entonces comenzó un diálogo y comenzó una situación, así que vemos que poco a poco se va a intentar, solamente lo estoy preparando y voy a decir por qué estoy compartiendo esto, poco a poco se va a intentar integrar esto como si esto fuera algo normal, donde quizás no van a poner películas, donde cuando llega un niño a tu casa, te lo estoy diciendo, llega un niño a tu casa con un libro y cuando habla, digo, ¿qué es esto? Pero ¿dónde salen estos cuadros, estos retratos, etcétera? Para que no te vayas a sorprender, sino que para que no te quedes callado y callada. Y eso es el título del mensaje en esta mañana: no te quedes callado, no te quedes callada. Porque muchas veces en este intento de integrar esta condición como si fuera algo normal dentro de la vida de un niño, de una niña, también quieren en cierta forma de que todo el mundo lo acepte, de que nadie hable nada. ¿Por qué? Porque si hablas algo, como dice, tú eres insensitivo o tú tienes fobia a la homosexualidad. Y yo no estoy insensitivo ni tengo fobia a la homosexualidad. Lo que tengo fobia es ver cómo el enemigo destruye los planes, los propósitos de Dios en la vida de un ser humano. Eso es lo que tengo fobia. Eso es lo que tengo sentimiento. Eso no es, porque nuestra lucha no es contra el pecador, es contra el pecado. Y el pecado se basa en un ataque de enemigo sobre la vida de una persona. ¿No te
ser insensitivo ni fobia a homosexualidad. Es que uno ve como el plan y el propósito de Dios es tergiversado a través de los ataques del enemigo. Vuelvo y repito, como ellos dicen, es como yo me siento, y el sentir es por dentro, y por dentro es espiritual. No te puedes quedar callado, no te puedes quedar callada ante los ataques, los asaltos, las ataduras del enemigo. A medida de que el Señor regrese y se acerca para establecer su reino, vamos a ver cuánto desorden se puede crear en la mente del ser humano. Como dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Vemos que sin Dios tú puedes hacer cualquier cosa. El peor juicio que puede tener una persona es que Dios te entregue a tu concupiscencia y retire su espíritu. Y entonces te entrega a todos tus deseos, a todas tus pasiones, porque es una vida autodestructora. Y va a llegar un momento donde más y más, según el Señor se va acercando, va a haber muchas más personas entregando a toda su concupiscencia y proclamando públicamente su concupiscencia. Y lo vas a ver en televisión, y lo vas a ver en medios noticiosos, y lo vas a ver en cuantos programas. Y cuando suceden esos momentos en nuestras vidas, no es para decir, eso no es nada, eso es algo, es un ataque del enemigo sobre el espíritu del ser humano, sino alzar nuestra voz y declarar que esto no es de Dios. Es alzar la voz y decirle, es un ataque del enemigo, es un ataque sobre el ser humano, sobre el hombre y sobre la mujer, y caracterizarlo tal y como es. Sin Dios una persona puede hacer cualquier cosa, con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. No es el peor juicio es que Dios entregue a una persona a sus propias concupiscencias. Y no te puedes estar callado, no te puedes mantener callada, no puedes enmudecerte ante el ataque que el enemigo está haciendo no solamente sobre el hogar, sobre la sociedad y sobre los niños y sobre las niñas que se está llevando a cabo. Como les dije, siempre el enemigo busca atacar a los niños. Buscó atacar a Moisés cuando percibía que el pueblo se fortalecía. Buscó atacar a Cristo cuando percibieron que un rey verdadero ha nacido entre medio de ellos, y buscará atacar a nuestra niñez también en nuestros tiempos. Y nosotros estamos llamados a no enmudecernos ante los ataques del enemigo. La prescripción, y especialmente la prescripción que Dios tiene para conquistarlo, que es el mensaje del texto y del mensaje en esta mañana. Ezequiel, el centinela de la atalaya. Ezequiel era un sacerdote en Jerusalén antes de que fuera llevado cautivo a Babilonia. Y siendo sacerdote y estando en Babilonia junto al río Chebar, Dios comienza a darle un llamado a decirle, aunque fuiste instituido según la línea de Aarón, de ser un sacerdote, ahora vas a ser profeta. Ahora estamos en una tierra extraña, en el río Chebar. Una vez que te hayas sentado y hayas visto, Dios te va a poner palabras en tus labios para que tú hables no solamente juicio, pero restauración a mi pueblo. Y estando en ese llamado y ese oficio de profeta, estando en Babilonia, estando en medio de la colonia de todos estos judíos en Babilonia, cautivos, extranjeros dentro de ella, Dios lo llamó para ser un centinela, una atalaya para el pueblo que estaba en Babilonia. Un centinela, una atalaya, es un rol que se deriva de la guerra. Cuando uno está en la guerra, cuando uno percibe que hay enemigos que existen para su destrucción, uno establece centinelas y uno establece atalayas para entonces puedan estar de día y de noche velando para cuando se acerque el asalto, cuando se acerque el destructor, poder dar el aviso para levantar la defensa. Tú tienes que entender que tú estás en medio de una guerra espiritual. Yo sé que viene físicamente, pero es una guerra espiritual, es una guerra mental, es una guerra emocional, es una guerra. Tú tienes que entender que tú estás en medio de una guerra, pero también hay una atalaya que está dentro de ti que se llama el Espíritu Santo de Dios, que te avisa del peligro, que te dice, mira, no cojas por esos caminos, mira, no tomes esas decisiones, no te envuelvas con esas personas. Hay una atalaya que está dentro de usted velando por ese peligro que se acerca para decirle, mire, tienes que armarte, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscar más de mí para fortalecerte, para hacer frente a ese enemigo que está acercando a tu vida. Establece como una atalaya. Y una costumbre para la ciudad desapuntar centinelas y atalayas.
para advertir y sonar la alarma en caso de ataques, invasiones y peligros. Si no hubiera peligro, no harían falta los atalayas. Y Dios apuntó a Ezequiel a ser un centinela, un atalaya sobre el pueblo de Babilonia. Aunque quizás haya escapado de la muerte y de la destrucción a consecuencias del ataque de los babilónicos que destruyeron la ciudad, todavía ellos estaban en peligro. Todavía estando en Babilonia, aunque haya escapado del peligro de aquel, tu vida todavía está en peligro. Y así la condición de muchos. Escaparon una, escaparon otra y escaparon otra, pero todavía su vida está en peligro. Pero mientras una persona no tiene una relación con Dios, su vida está en peligro. Aunque haya escapado asalto, aunque haya escapado accidentes de alcoholismo, aunque haya escapado la barra, aunque haya escapado el cuchillo, aunque haya escapado la golpiza, y si todavía una persona no tiene una relación con Dios, su vida todavía está en peligro de morir. Hay muchos que han escapado de tantas cosas, pero todavía no toman las acciones de escapar de lo más necesario, que es la muerte de su alma, y que se hace a través de una relación con Dios. Así que mientras existía un enemigo que se llama pecado, que trate de terminar y trate de asaltar al ser humano, hay peligro de muerte espiritual. Y Dios llamó a Ezequiel a ministrar a este pueblo en Babilonia, porque había peligro de muerte espiritual. No te puedes quedar callado, no te puedes quedar callada, porque el peligro de muerte espiritual no se ha ido. Hay muchas personas que están a tu alrededor, hay muchas familias, parientes, muchas amistades, compañeros de trabajo, compañeros de negocio, que están en peligro de muerte espiritual. Y no te puedes quedar callado cuando el Espíritu te dice que abra la boca y le diga esto de parte mía. Por más sencillo, nunca juzgue lo que Dios te diga para que le diga a otro. Nunca lo mida, nunca diga nada. Si Dios lo dice, mira, Dios lo va a respaldar, aunque sea en tus ojos, aunque sea Dios, tú debes decir que le diga eso. Dile eso, porque yo me glorifico en lo que yo digo, porque no es la palabra de hombre que cambia una persona, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y su deber era dos cosas como atalaya y centinela, que aplica también a nuestro deber, a nuestros seres humanos que están alrededor nuestro. Su deber número uno es escuchar la palabra de Jehová, y número dos, amonestarás de su parte. Es escuchar la voz de Dios cuando Dios te susurre, porque Dios te va a hablar. Especialmente en medio de personas que están peligrando de muerte espiritual. Dios te va a hablar, Dios te va a susurrar. Cuando estás esperando en la clínica, quizás Dios te dice, dile a esta persona esto. Cuando estás en la fila y la persona de atrás o la persona delante comienza a montarte una conversación, y en medio de la conversación tú escuchas la voz de Dios que te está susurrando algo. Cuando estás quizás hablando con una cajera o hablando con alguien atendiendo en una oficina, y Dios te susurra en el oído y te dice algo, dile esto de mi parte. Cuando tú escuchas y percibas la voz de Dios, es menester y es un deber hablar todo lo que Dios te ponga en el corazón hacia la persona que te lo está dirigiendo. No es hablar lo que no es de Dios, porque aquí siempre está hablando y hablando y hablando, y Dios no ha hablado, no ha hablado, pero sí, los hay también, porque él también tenía que luchar con falsos profetas. Dios decía, mira, hay juicio, hay restauración, y los falsos dicen, no hay juicio, nada. Todo lo que tú escuches de parte de Dios, no de la carne, no de las pasiones, no de las emociones, todo lo que usted escuche de parte de Jehová Dios, le toca primeramente ser un buen oidor. Si vas a cumplir con tu llamado de ser un centinela, de ser un atalaya para aquellos que te rodean, tienes que ser un buen oidor de la palabra y la presencia de Dios. Y una vez que escuches esa presencia y esa palabra de Dios, es que fielmente lo comuniques lo que Dios te habló, sin añadir y sin quitar, sin adornar y sin poner quizás más sutileza alrededor de ella. Es comunicarla claramente lo que Dios te habló. Vuelvo y repito, no son tus emociones, no son tus pensamientos, no son necesariamente tus sentimientos, es comunicar claramente lo que Dios te ha hablado. A la persona, a la amiga, al extraño, al cónyuge. Señor, no me va a creer lo que va a decir. Yo no te he mandado a que crea o dejes de creer lo que te va a decir. Lo que te he mandado es que hable lo que yo te estoy diciendo, que estoy poniendo en tus labios. Y deje que yo bregue con las consecuencias, deje que yo bregue, porque no es la palabra de hombre, repito, que
que cambia a la persona es la palabra de Dios. Por eso que es menester y responsable de hablar siempre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que va a cambiar y transformar, y cambia y transforma a la persona. Es fielmente comunicar lo que Dios te ha hablado, no quedarte callada. No quedarte callado, porque quizás van a tomar represalias, o quizás te van a hostigar, o quizás te van a categorizar como un aleluya, como un cristiano, como qué sé yo, otros marbetes que le ponen a las personas, o te van a rechazar, o se van a burlar de ti. No te puedes quedar callado, callada, cuando Dios te está poniendo una palabra para que comunique a una persona alrededor nuestro y alrededor de tu vida. Lo vas a molestar de parte de Dios a la persona y a los pecadores, especialmente en nuestra comunidad. Y todos estamos llamados a ese ministerio. En nuestra, igual que Ezequiel en su comunidad, nosotros en nuestra comunidad estamos llamados también a amonestar en el amor de Cristo a todos aquellos que están en peligro de muerte espiritual. Todos estamos llamados a hablar. Y dirá, bueno, yo no puedo quizás salir, yo no puedo quizás visitar, yo no puedo quizás hacer todo esto, pero puedes abrir la boca. Pero también hay que saberla, ya que estamos hablando de abrir la boca, también la tienes que saber cuándo cerrarla también. Porque Dios te dice también, mira, todo lo que yo hable, lo que te diga al oído, no tienes que hablar. Pero también cuando dice que te calle la boca, te tienes que callar también. Amén. Amén. Sí, te tienes. Cuando le estoy diciendo yo no, pero Señor, me están provocando, no abras la boca. Espera y vea la gloria de Jehová cómo se va a engrandecer, pero no abras la boca, y uno tiene que obedecer la voz de Dios. Cuando Dios te dice abre la boca y dije esto, lo dice, y cuando dice te calla la boca y mantente enmudecida, te calla la boca y te mantienes enmudecido también. Y ese es parte del problema, que Dios le da palabra, y por eso es lo que está advirtiendo. Le estoy dando palabra y hay aquellos que no lo hablan y tienen una consecuencia porque han sido desobedientes, igual que hay aquellos que Dios le dice cállate la boca en este momento y siguen hablando, y hay una consecuencia también a consecuencia de la desobediencia. Hay que saber, hay que escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice por la razón de que tienes que hablar, y por la razón de que si te quedes callado, te quedas callada, es porque no le diste la oportunidad de parte de Dios para que se apartase de su camino. Porque Dios no desea la muerte de nadie, de nadie. Dios no desea la muerte de nadie, la muerte espiritual de nadie. Pero entonces comunica esa oferta de gracia a las personas, y cuando uno se queda callado, está reteniendo esa oferta de gracia hacia aquellos que Dios ama, y está buscando que se arrepientan y cambien sus caminos. Es como Jonás. Dios mandó a Jonás, vete, predica el arrepentimiento, que si se no arrepienten, los voy a destruir. ¿Y qué Jonás hizo? Jonás fue totalmente opuesto. Y Dios tuvo que traerlo después de 3 días y 3 noches en el estómago del pez para que cumpliera lo que Dios le dijo. Porque Él no quería que esa misericordia, ese pueblo de niños fuera alcanzado. Y se mantuvo callado porque Dios no desea la destrucción de nadie, ni de animales, ni de personas. Y por eso que cuando Dios te da una palabra y no lo retiene, para Dios es una ofensa, porque Dios no desea que su juicio llegue a esa persona. Esa es la palabra de Dios, que da la oportunidad al impío apartarse de su camino. Aunque la sociedad donde nosotros vivimos, sus caminos son normales, porque aquí hay caminos que tú no dices, pues eso es normal. Eso no es normal. No es normal porque afecta la vida espiritual, afecta la vida espiritual de la persona. No es normal para Dios. Si no es normal para Dios, no es normal tampoco para nosotros. No es normal tampoco que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está indicando a nuestra vida, aunque la sociedad diga que es normal, aunque la sociedad diga que está bien, delante de Dios está mal, y uno tiene que hacer las cosas bien delante de Dios y decir lo que Dios te hable fielmente hacia aquellas personas que Dios tiene misericordia y quiere que se aparten de sus caminos. Quiere decir, cuando dicen ¿cómo escapo? Va a haber personas en las que tú le vas a hablar, tú vas a compartir, donde vas a escuchar la voz de Dios, porque Dios ha prometido que no tienes que preocuparte cuando llegue un momento aún de juicio o momentos de testimonio, y Dios dice no te preocupes.
No te preocupes que vengan personas que quizás te vengan a compartir contigo casos bien difíciles. Casos bien difíciles con la familia, casos bien difíciles con el esposo, casos bien difíciles. Yo no quiero que te confunda ni que te amedrentes cuando te encuentres delante de un caso difícil. Lo que quiero es que simplemente hables todo lo que yo te diga. Eso es todo. Así que la próxima vez que venga alguien con un problema matrimonial, con un problema con los hijos, con un problema con la familia, con un problema en el trabajo, y quizás tú dices, Señor, yo no sé ni cómo, yo no sé cómo bregar con esto, yo no tengo ninguna preparación, educación o lo que sea, me tomó fuera no pude repasar lo que yo quería. Cuando lleguen esos momentos, es necesario no confiar en tu capacidad humana, sino confiar en la capacidad de Dios, que Dios te está hablando, para que tú le hables a ellos. Es un privilegio. Déjame decir algo, de que Dios te susurre. Tú debes darle gracias a Dios, porque Dios no lo susurra a cualquiera. Dios quiere susurrar porque aquello que Dios le susurra y no habla lo que Dios le dice. Así que si tú tienes el privilegio de que Dios te hable en la oficina o en el hogar o en la casa, y tienes el privilegio de que yo te diga, mira, dile esto de parte mía, mira, esto es lo que le vas a aconsejar. Y si tú tienes esa experiencia, es un privilegio de parte de Dios, porque no todo el mundo tiene esa experiencia, no todo el mundo es obediente. Es porque Dios ha visto en ti una confianza de que puedo decirle esto y yo sé que fielmente lo va a decir, yo sé que fielmente lo va a llevar a cabo, yo sé que tengo una palabra de vida para aquellos que están en camino de perdición, y Dios puede confiar en que tú lo vas a decir fielmente a su vida. Es un gran privilegio. Es un gran privilegio de que Dios te hable, de que tú abras la Escritura y comiences el Espíritu Santo a hablarte a tu alma. Es un privilegio de que tú estés en la escuela y estés hablando con alguien y comiences a compartir unos problemas, unas situaciones en su vida, unas vicisitudes que está pasando, y que Dios te diga, dile esto. Es un gran privilegio. Y te debes sentir privilegiada de poder servir de boca para Dios. No te puedes quedar callado. Aunque la sociedad diga que este es el camino y está correcto, no te puedes quedar callado ante ellos. Y cuando respondan y digan, ok, ¿cómo escapo? Entiendo. No me lo tiene que decir. Yo sé que mi vida no está bien. Yo sé que estoy recibiendo maldiciones y no bendiciones. Ya lo sé. Me lo están diciendo la familia, los parientes. Ya yo sé que no estoy bien, que todo lo que intento lo fracaso, de que todo lo que propongo no me sale bien. Yo lo sé. ¿Cómo entonces ahora escapo de esta muerte espiritual que tú me estás comunicando a mi vida? Porque yo entiendo y reconozco que hay unos cambios, y los cambios tienen que ser en mi interior. ¿Cómo le contestas? Porque hay algunas que van a responder. Van a haber otros que se van a mofar, pero van a haber unos que van a responder. O van a responder un poquito después cuando tú le siembras la semilla y dices, mira, tienes que cambiar tu camino. Y dices, ¿qué camino? Déjalo. Si yo te dejo esa palabra, dáselo, porque más adelante vas a ver germinar esa palabra de Dios. Pero vemos que cuando pregunten, ¿cómo pues viviremos? ¿Cómo entonces obtendré vida? Donde solamente me encaminaban hacia caminos de muerte. ¿Cómo ahora tengo vida? ¿Cómo ahora, Señor, puedo hacer que mi matrimonio tenga vida? Que mi relación con mi esposo, mi esposa tenga vida. Que mi relación con mi familia tenga vida. Que mi vida de soltero o soltera tenga vida. Señor, ¿cómo es posible que yo pueda tener eso? Y el Señor le da la receta, que es nuestra receta también. Le contestarás que vuelvas, le dé la espalda, cambie el rumbo de la vida del presente y comienzas a discernir aquella que Dios está poniendo delante de uno, siguiendo a Dios para que vivas. Por la razón que muchas personas no tienen vida, porque escuchan la palabra de Dios pero no la hacen. Escuchan la palabra de Dios pero no cambian nada. No cambian nada sus rutinas, no cambian nada sus costumbres, no cambian nada sus tradiciones, no cambian nada. Y mientras uno no permite que el Espíritu Santo cambie y transforme a una persona, no va a haber vida. Puede estar en la iglesia y sin vida, puede estar participando en los servicios y sin vida, porque no es participar físicamente, es permitir que el Espíritu Santo participe espiritualmente dentro de mi ser. Por eso que no hay vida y no lo va a haber. Él no lo dijo, no va a haber vida. Si no, una persona no tiene una relación, comunión con Dios, no vas a tener vida. Aunque leas el libro de los 5 pasos, aunque leas el libro de las 7 estrategias, aunque leas el libro de los 8 procesos, hasta que una persona no se arrepiente y diga, Señor, de aquí en adelante, ahora que vive bajo el gobierno tuyo, no va a tener vida.
Porque la vida está escondida por Dios. La vida, la verdadera vida, está escondida de Dios. Porque la impiedad lo que trae es muerte y mata. Pero Cristo vino para traer vida y traerla en abundancia. No se puede tener vida practicando malos caminos según Dios los ha definido. Yo sé que se siente bien, porque si no se sintiera bien, la gente no lo estuviera haciendo. Si no se sintiera bien, tampoco nosotros en otro tiempo no estuviera haciéndolo, porque carnalmente se siente bien. Esos malos caminos carnalmente se sienten bien, pero no hay vida en ellos. No hay propósito, no hay futuro, excepto uno de muerte, de separación de Dios, de tinieblas y de sufrimiento. A pesar de que se sienta bien a la carne, no trae vida. Así que no te puedes quedar callado. El llamado, el mensaje en esta mañana, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios ha depositado tanta confianza en ti que te va a hablar. Y Él está esperando que todo lo que Él te diga, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la familia, aunque le tenga que hablar a tu papá, si Dios te lo dijo, olvídate. Se lo tiene que decir en el nombre del Señor, porque Dios va a obrar en su palabra. Dios te va a hablar. Yo creo que esté claro. Dios te va a hablar y te toca fielmente exponer aquellas cosas que Dios pone en tu corazón. Y quizás te diga, ¿cuánto termino? Quizás te diga, bueno, sí, escuché. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Yo sé que tengo que cambiar mis vicios. Yo sé que tengo que cambiar mis malos hábitos. Yo sé que hay tantas cosas que tengo que cambiar. Y yo quiero cambiar, pero no puedo. Quiero cambiar, estoy yendo a la iglesia, estoy buscando de Dios, pero hay algo que sigue atándome. Hay algo que sigue llevándome hacia la vida que Dios me quiere apartar. Y lo estoy tratando, y lo estoy tratando, y lo estoy tratando. Y como que no puedo, entiendo que tengo que apartarme de estos malos caminos, de estas malas costumbres, de estas malas prácticas, de esto que llevo haciendo de mi niñez. Yo sé que tengo que separarme de ellos porque quiero tener vida. Yo sé que esto impide la vida que Dios quiere para mí. Pero como que puedo y no lo hago. Como que no puedo. Y es verdad que no puedes. No puedes. Es el Espíritu Santo que puede. Por eso 4 capítulos más adelante está Ezequiel 33, según el 37. Dios le dio la visión de los valles de los huesos secos. Le dijo, no es. Yo sé que tú no puedes, pero Dios brega con tu deseo. Si tú quieres, permite el Espíritu te va a transformar. Porque cuando vio aquel ejército que se levantó y comenzaron a tener cuerpos y músculos y etcétera, pero no tenían vida hasta que Dios sopló vida dentro de esos cuerpos. Lo mismo cuando te digan, pero he tratado de cambiar y no puedo. Y es verdad, tú no puedes, pero Dios sí. Tienes que poner tu vida en la mano de Dios y que sople vida dentro de ti para que te cambie y te transforme. Y ese es el mensaje en esta mañana, de que Dios te va a hablar. Y Dios te va a hablar con toda la confianza de que tú vas a decirle de parte de Él lo que pone en tu corazón a toda aquella persona en necesidad de restauración y peligrando de muerte de su vida. Pero tenemos que también incluir de que cuál es la solución del cambio. Es cambiar tu rumbo, es cambiar tu camino. No puedo, si yo sé que tú no puedes, pero si deseas, Dios brega con tu deseo y con ese deseo el Espíritu Santo entra en el corazón y comienza a cambiarlo. Estás llamado a ser un centinela, una centinela. No está yendo al trabajo, no está yendo a la familia, no está yendo como si fuera. Tú tienes que entender que tú tienes una identidad donde quiera que tú vas, aunque tú vayas, Señor, lo que voy a disfrutar de un quinceañero, Señor, lo que voy a disfrutar de una fiesta de niños, pero en esa fiesta de niños, esa quinceañero, Dios te va a hablar a la persona que te sentaron en la mesa. Y tú no puedes decir, Señor, pero yo no puedo coger un break, no, tú no puedes coger un break porque tú eres un siervo mío, un siervo mío, donde quiera que tú vayas. Aunque participe en un quinceañero, aunque participe en una boda, aunque vayas al cine a disfrutar una película, donde quiera que tú vayas, tú eres un siervo, una sierva de Dios. Y muchas veces te va a hablar en medio de quizás un lugar y dice, Dios, tú estás ahora. Y no, pero yo lo que vine es a disfrutar. No estamos en la iglesia. Señor, pues un break. El siervo de Dios no tiene break. Donde quiera que tú vayas, usted es un centinela. Usted es un aviso a la vida de la persona que te rodea. Así que Dios les bendiga en esta mañana.
y sepas, puedes cambiar. Tú puedes cambiar, pero es por medio del Espíritu de Dios. Sepa que puedes tener vida, pero la vida es a través de los cambios producidos por el Espíritu, que cambia también ahora tus deseos, tus inclinaciones y tus pasiones por las cosas que le agraden a Dios, apartándote y dando la espalda por las cosas que no le agradan a Dios. Implica separación. Arrepentirse significa dar la vuelta. Si vas a tener vida y disfrutar de esa vida, te tienes que arrepentir y mantenerte arrepentido yendo hacia la dirección que Dios te manda. Así que implica que habían películas que yo veía antes y ahora me tengo que dar la espalda porque estoy en otra dirección. Implica que habían páginas del internet que yo buscaba ahora en los teléfonos o me sentaba en la computadora a chatear conversaciones que el Espíritu dice, no, te tienes que apartar de él. Porque eso lo hacía antes, pero ahora que está el Espíritu, te tienes que apartar de él. Habían personas, ring, que te llamaban con el bochinche, con el chisme, con la mala noticia, y cuando termina, yo me sentía bien, pero esta persona me llamó y me siento como si destruida, me vino a hablar de él y me chupó todo el Espíritu. Dios dice, tienes que apartarte de él o de ella. Tenemos que tener una valentía si vamos a entrar en esa vida y mantener esa vida, de dar la espalda a todo aquello que no es de Dios en nuestra vida y continuar en adelante. Y si no puedes, yo lo entiendo y Dios lo entiende, no eres tú. No eres tú. Es tu deseo, Señor. Yo no quiero regresar otra vez y permitir que su Santo Espíritu se glorifique dentro de ti. Porque entonces diga, no fui yo, fue el Espíritu de Dios que me cambió. Fue el Espíritu de Dios que me transformó. Fue el Espíritu de Dios que me apartó de aquellas cosas que me estaban robando la vida, que yo